Reciban saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, amadas hermanas de nuestro programa de formación diaconal. Estamos ya en la última unidad, la unidad 8, y en este video vamos a tomar las últimas consideraciones de la materia de ley y evangelio. Especialmente quiero concentrarme en la parte de la teología de la misericordia. Solamente algunas consideraciones del mismo tema, especialmente concentrados en la liturgia de la vida, que es uno de los puntos en los que quiero tomar a consideración. Oremos. Omnipotente Dios, fortaleza de los que confían en ti, escucha misericordiosamente nuestras súplicas, y ya que a causa de nuestra flaqueza nada podemos hacer sin ti, concédenos el auxilio de tu gracia para que, guardando tus mandamientos, podamos agradarte en pensamientos tanto como en obras. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En cuanto al tema, el testimonio que nos da las Escrituras como fundamento de las obras de misericordia, especialmente en la ley y el evangelio. El tema primero a considerar es la ley, o más bien la misericordia como mandato. En este caso, desde los temas de la ley o las consideraciones de la misericordia como mandato, es así entonces ley. Algunos, dos textos solamente que quiero compartir aquí con ustedes. Es el primero es de Lucas, capítulo 6, versos 36, donde nos dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Notemos entonces el sed o sean misericordiosos. Aquí ya nos está indicando un mandato. El mandato es ser misericordiosos. Pero luego agrega: como también vuestro Padre es misericordioso. Mateo 22, 37 al 39 dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Note entonces aquí la partícula de esta acción es amarás. Otra vez tenemos un mandato de acción, es amar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero notemos también que el contexto de este mandato de amar al prójimo y amar a Dios dice: con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En este caso tenemos que el mandato y cualquiera de los dos mandatos no es algo que fluya por naturaleza de nosotros como seres humanos. El ser misericordioso no es algo que nosotros hagamos por naturaleza.
Amar a Dios tampoco es algo que hagamos por naturaleza o por nuestras propias fuerzas. Amar al prójimo tampoco es algo que nosotros hagamos por naturaleza ni por nuestras propias fuerzas. Tenemos entonces que por eso llega a ser un mandato. Es un mandato divino, ya que es algo que no hacemos. Entonces, aquí tenemos sí un tema de ley, pero es un tema de ley en tercer uso, o también conocido como ley como guía. Nosotros solamente podemos entonces ser misericordiosos porque Cristo primero fue misericordioso con nosotros. Esto entonces es un fruto del Evangelio, pero también consideremos que es un fruto del Evangelio y es algo que no tiene ningún mérito de parte nuestra para alcanzar la salvación. Por eso es ley en tercer uso. Y por eso considero aquí que es un fruto del Evangelio. Porque solamente recordemos que el tercer uso de la ley es aplicado después de la predicación del Evangelio. Y es aplicado solamente a creyentes perdonados, a creyentes redimidos o a la iglesia perdonada y redimida, a la cual después de que ya fueron perdonados sus pecados, ahora sí se le da la ley en tercer uso, porque es algo que va a brotar del evangelio dado, de Cristo como don en la vida del creyente. Ahora entonces sí, el mandato de estos dos textos puede ser aplicado al creyente perdonado. Ahora sí, sé pues misericordioso, porque el evangelio que ha sido escuchado, el Cristo don en sus oídos y en sus corazones, el Espíritu Santo en sus vidas los capacita para que puedan hacer estas obras, estas buenas obras mandadas por Dios y por causa de Dios. ¿Cómo es el proceso entonces? ¿De dónde a dónde? Es que de ser yo un pecador, puedo entonces integrarme en la vida de las buenas obras, en la vida de la nueva obediencia. He colocado aquí esta estructura que es propia del libro de Concordia en la Confesión de Augsburgo, considerado desde el artículo 2 de la Confesión de Augsburgo hacia el artículo 6 de la Confesión. Y es interesante, vea cómo aquí he unido estas dos piezas, unas piezas unidas de una acción que, si preguntara ahora, ¿puede ser posible esto? Que en mi naturaleza de pecado original, ser capaz de llevar una vida de buenas obras en la nueva obediencia, solamente por sí mismo, por mis propias fuerzas. Si consideramos esto de esta manera, estamos formulando una acción así. Pero tenemos que considerar lo siguiente. En el libro de Ley Evangelio del doctor Walter, en la tesis número 13, leemos y aprendemos. En noveno lugar, no se divide bien la palabra de Dios cuando se exige la fe como si el hombre mismo se la pudiera producir o pudiera cooperar en este sentido, en vez de tratar de introducir la fe en el corazón mediante la proclamación de las promesas evangélicas. Entonces, Walter nos enseña que esta acción aquí unida por sí sola es algo imposible y además una falsa enseñanza.
No se divide bien la palabra del Señor, no se divide bien la ley y el evangelio cuando se le pide a un individuo que tenga fe, como si él pudiera producir la fe. Y entonces le estamos pidiendo que tenga unas buenas obras por sus propios esfuerzos. Notemos la tesis número 23 del mismo libro de Ley y Evangelio. Dice, en 19º lugar, no se divide bien la palabra de Dios cuando por medio de exigencias, amenazas o promesas de la ley, se trata de introducir al no regenerado a abandonar sus pecados y realizar buenas obras para que así llegue a ser justo. Por otra parte, cuando en vez de exhortar evangélicamente al regenerado, se trata de introducirlo a hacer el bien por medio de imposiciones legales. Entonces, vemos que esta estructura de la naturaleza misma del pecado original, intentando hacer buenas obras o la nueva obediencia, sigue siendo más que puro pecado. Falsa piedad, falsa fe. Y el apóstol Pablo nos dice lo que no proviene de la fe es pecado. Y además agrega, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, veamos estas dos tesis de ley y evangelio llevadas desde o en esta aplicación. Es una aplicación errónea. ¿Cómo entonces es el proceso? ¿De dónde a dónde? Primero tenemos que considerar nuestra condición. En el artículo 2 de la Confesión de Habsburgo sobre el pecado original, leemos una parte que nos dice, todos, desde el seno de la madre, están llenos de malos deseos e inclinaciones y por naturaleza no pueden tener verdadero temor de Dios ni verdadera fe en él. La nueva obediencia nos dice, tal fe debe producir buenos frutos y buenas obras, y que se deben realizar toda clase de buenas obras que Dios haya ordenado por causa de Dios. Entonces, vemos que el hombre en su estado natural, caído, con inclinaciones y deseos pecaminosos, no es posible que lleve a cabo buenos frutos y buenas obras sin la fe. Una acción así sería una acción errónea, pecaminosa, una falsa enseñanza. Entonces, esto no es así. En el tercer artículo de nuestro credo apostólico, la explicación del Catecismo Menor del doctor Martín Lutero, leemos de la siguiente manera. Creo que por mi propia razón o poder no puedo creer en Jesucristo mi Señor, ni venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado por el Evangelio, iluminado con sus dones, santificado y conservado en la verdadera fe, así como llama, congrega, ilumina y santifica a toda la cristiandad en la tierra y la conserva en Jesucristo en la única verdadera fe. En esta cristiandad Él me perdona todos los pecados a mí y a todos los creyentes diaria y abundantemente. Y en el postrer día me resucitará con todos los muertos y me dará en Cristo a mí y a todos los creyentes la vida eterna. Esto es ciertamente la verdad. Entonces, nuestra condición original, de pecado original, nuestra condición caída, solamente tiene el remedio divino que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo.
Por eso en el artículo 3 de la Confesión de Habsburgo sobre el Hijo de Dios, leemos: asimismo se enseña que Dios, el Hijo, se hizo hombre habiendo nacido de la Inmaculada Virgen María. Padeció, fue crucificado, muerto y sepultado con el fin de ser un sacrificio no solo por el pecado hereditario, sino también por todos los demás pecados y expiar la ira de Dios. El mismo Cristo descendió al infierno, al tercer día resucitó verdaderamente de los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, a fin de reinar eternamente y tener dominio sobre todas las criaturas, y a fin de santificar, purificar, fortalecer y consolar mediante el Espíritu Santo a todos los que en él creen, proporcionándoles la vida y toda suerte de dones. Este mismo Jesucristo entonces es quien obra, y esto que acabamos de leer es lo que conocemos también como la justificación, la obra de justicia de Dios en Cristo. Y de esto nos enseña más claramente en el artículo 4 de la Confesión de Habsburgo, donde nos dice: obtenemos el perdón del pecado y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Es así que para llegar a tener la nueva obediencia o andar en las buenas obras, necesitamos del el remedio dado por Dios, la obra de su Hijo Jesucristo, que es la obra de nuestra justificación, que no es otra cosa que el perdón de nuestros pecados, y que solamente entonces somos justificados por gracia, por causa de Cristo y mediante la fe. El artículo 5 de la confesión nos dice cómo obtenemos estos dones de Cristo, cómo obtenemos esta fe. Y dice: para conseguir esta fe, Dios ha instituido el oficio de la predicación, es decir, ha dado el evangelio y los sacramentos. Por medio de estos, como por instrumentos, se le otorga el Espíritu Santo, quien obra la fe donde y cuando le place en quienes oyen el evangelio. Es así que esta fe conseguida, entonces nos lleva a la nueva obediencia, según también enseñamos y confesamos en el artículo 6 de la Confesión de Habsburgo sobre la nueva obediencia. Y dice: se enseña también que tal fe debe producir buenos frutos y buenas obras, y que se deben realizar toda clase de buenas obras que Dios haya ordenado por causa de Dios. Sin embargo, no debemos fiarnos en tales obras para merecer la gracia ante Dios. Aquí tenemos entonces ya la correcta estructura completa de dónde a dónde es el proceso para hacer toda clase de buenas obras. De esta manera entonces podemos ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En la estructura constante de esta, recordando que al final de cuentas somos simultáneamente justos y pecadores, y esa estructura de continuo está en nuestra vida como creyentes. Entonces, el pecado original, según también nuestra pintura que hemos estado teniendo durante toda la clase, nos presenta nuestra condición caída, original, desde el principio, juzgada. Aquí tenemos a Adán, que va en descenso, ya en su vida caída, hacia la muerte. El artículo 3 y 4 entonces nos enseña que el Hijo de Dios nos justifica. Aquí tenemos la obra de Dios, el Cordero de Dios, que ha vencido la muerte
que ha vencido el pecado, que ha vencido al diablo. Y es por el oficio de la predicación entonces que este hombre caído, que nos representa a todos nosotros, el oficio de la predicación entonces le da la fe en Cristo. Esta que es confesada aquí, que somos salvos por la sola gracia, por causa de Cristo, mediante la fe que tomó nuestro lugar en la muerte, en la cruz. Es entonces así que la iglesia se hace. Es como Dios ha establecido que su iglesia sea creada. Y entonces esta iglesia creada ahora es capaz de llevar a cabo una nueva obediencia en él. Las buenas obras, las obras de misericordia, como vemos aquí en esta fotografía que hacen algunos hermanos con un proyecto de alimentar a los necesitados. El doctor Arthur Jost dice en uno de sus escritos sobre el diaconado: la diaconisa luterana sirven a Cristo sirviendo a su prójimo. Ellas reciben su oficio del servicio divino de Jesús mismo, quien vino no para ser servido, sino para dar su vida en rescate de todos. Mateo 20:28. Jesús dice a sus discípulos: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 22:27. Todos los cristianos son llamados a este servicio, pero las diaconisas se incorporan a esta vida de diaconía como jornaleras llamadas por la Iglesia de Cristo para demostrar con sus vidas y acciones la misericordia y la compasión de Cristo. El lema de la diaconisa luterana lo dice mejor: ¿cuál es mi deseo? Yo quiero servir. ¿A quién quiero servir? Al Señor en aquellos que sufren y en sus pobres. En su libro también, el doctor Arthur Jost, de El cielo en la tierra, sobre la misericordia del creyente en la liturgia de la vida, coloca sobre el servicio divino. La liturgia proviene de la palabra griega liturgia. Los cristianos se prestaron de la cultura romana para describir su culto. Felipe Melanchthon describe bien la liturgia al decir: para los griegos significaban cargas públicas, como el tributo, los costos de equipar una flota o algo similar. Apología de la Confesión de Habsburgo, número 2481. Los primeros cristianos mantuvieron el carácter objetivo de la palabra, es decir, lo que los ciudadanos romanos daban para el bien del imperio, y al traducirla le dieron el sentido más amplio: lo que Dios el Padre hacía al enviar a su Hijo a entregar su vida por la vida del mundo, o por la vida de toda la creación, que es lo que implicaba la frase del mundo. Además agrega: la liturgia del Hijo es liberar al mundo de la esclavitud de su condición caída por medio de su muerte sangrienta. Cargar en su propia carne nuestros pecados, nuestra enfermedad y nuestra muerte. De modo que cuando fue levantado en la cruz, la nueva creación que él produjo significaba el fin de la esclavitud y el comienzo de un cosmos nuevo, libre, que espera la liberación completa de su segunda venida. Los luteranos, así como los primeros cristianos, creen que Cristo está presente corporalmente por medio de la palabra y los sacramentos, ofreciéndole a su pueblo los dones del cielo. La liturgia es, primero y principalmente, la actividad de Dios que nos sirve con los dones. Para Lutero, también coloca sobre el servicio divino de la siguiente manera. Aquí vemos el origen de la palabra de Lutero para culto, escrito en alemán, Gottesdienst. Dios sirve al mundo con sus dones de perdón, vida y salvación, por medio de la palabra y los sacramentos.
Vemos entonces el servicio divino como algo que surge y fluye de arriba hacia abajo. Dios sirviéndonos a nosotros con sus dones y no nosotros sirviéndolo a Él como si fluyera algo de abajo hacia arriba. La acción correcta, por eso, es el servicio divino, el culto divino, Dios sirviendo al mundo. Y esto es lo que ocurre en el culto divino. El presidente de la iglesia del Sínodo de Missouri, Matthew Harrison, escribe en su libro Cristo ten piedad sobre el mismo tema de la misericordia del creyente, la liturgia de la vida en el servicio divino. Y dice, Lutero describió el servicio divino como un hombre que vive con la bolsa vacía. En la invocación, el nombre del Dios Trino, el mismo nombre puesto sobre nosotros en el bautismo, es proclamado sobre nosotros nuevamente. Ese nombre es gracia, misericordia y perdón puesto en nuestra bolsa. A esto decimos amén, es decir, un sí, así es, está en mi bolsa. Entonces confesamos nuestros pecados, ahí decimos, querido Dios, mi bolsa está vacía. El pastor, en lugar y por mandato del Señor Jesucristo, nos perdona. Nuevamente decimos amén, está en mi bolsa. Y sigue el resto del culto de la siguiente manera, Dios sirviéndonos y nosotros llenando la bolsa. Nos vamos del culto divino con la bolsa sobre nuestros hombros. Y pronto nos encontramos en necesidad de lo que el Señor nos ha dado. Nuestro cónyuge peca contra nosotros o nosotros contra ella o él. ¿Qué hacemos? Abrimos nuestra bolsa. Aquí tengo una bolsa llena de gracia, misericordia y perdón. Toma algo en el nombre de Jesús. Tómalo. Nos encontramos con una persona en necesidad y no podemos pasar de largo. Amigo, he recibido misericordia del Señor. Por favor, recibe la misericordia y el amor del Señor de mí. La diaconisa siempre es consciente de que ella es una pecadora bajo la ley y justificada por los méritos de Cristo Jesús, el Evangelio, no por sus obras. Nada de lo que ella hace nace de ella, sino de Cristo, cuyo espíritu mora en ella. La diaconisa reconoce cada día que ella es pecadora y necesita el perdón de Dios. Por su bautismo, ella recibe el perdón de los pecados y es diariamente renovada por el Espíritu Santo para poder servir al necesitado y al perdido. La diaconisa necesita ser humilde y creer en el cuerpo y la sangre de Cristo, creer que el cuerpo y la sangre de Cristo le hace santo, no sus obras o su oficio. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y es esta medida de fe repartida a nosotros que ahora Él nos capacita a repartir con nuestro prójimo. Así es como entonces la obra de misericordia se cumple fielmente y genuinamente en fe para con Dios y en amor para con nuestro prójimo. Que tengan una bendecida semana, amadas hermanas.